Buen día, licenciada. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar acerca de los temas de la parábola, la circunferencia, el elipse y la hiperbola. Nuestro grupo está integrado por Ani Fabiola Laínez, Erika Vanessa Leiva, Anabel Medina Velázquez y Christopher Alexander Lagos Argueta. Yo le voy a hablar acerca de la sección cónica. Se denomina sección cónica a todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre el cono y un plano. Si dicho plano no pasa por el vértice, se obtienen cónicas. Propiamente dichas, se clasifican en 4 tipos de elipse. La parábola, la hiperbola y la circunferencia. Ahora le voy a hablar acerca de la parábola. La parábola es la curva abierta formada por 2 líneas simétricas respecto de un eje, en que todos sus puntos están en la misma distancia del foco, que uno de ellos es el punto fijo y de la directriz, y el otro es la recta perpendicular del eje. La parábola es la curva que tiene una gran importancia física y que se ajusta a la descripción o la representación matemática de muchos fenómenos. También tiene una importancia en nuestra vida cotidiana, ya que aunque a veces no nos demos cuenta, tenemos muchas parábolas a nuestro alrededor. Ahora les voy a decir algunos de los elementos de una parábola. Uno de ellos es el foco. El foco, es el punto fijo del vértice de la intersección de la parábola con su eje de simetría en la recta perpendicular, ya que la directriz pasa por el foco. La otra es la directriz. Es la recta fija perpendicular del eje de la simetría, ya que está compuesta por un parámetro. La número 3 es el focal. Es la recta perpendicular de la directriz que pasa por un foco. El lado recto es el segmento de la recta que comprende una parábola y sigue siendo una parábola y una directriz. Ahora le voy a presentar una pequeña gráfica de una función cuadrática. Es una parábola, pero el concepto geométrico de una parábola es más amplio, como veremos a continuación. El siguiente gráfico muestra una parábola acostada. Bueno, existen muchas parábolas rotadas, igual a esta. Por ejemplo, si graficamos en algún programa de una computadora en el conjunto de puntos, puede satisfacer una ecuación. O sea, aquí la ecuación podría ser x a la 2 más x, y más y a la 2 más 2x menos 2y. Bueno, al final nos tendría dando un resultado de 0. Los voy a dejar con mi compañera. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Ani Fabiola Laínez Ruiz, con código 210409, y a mí me toca el tema de la circunferencia. Bueno, ¿qué es la circunferencia? Una circunferencia es una línea curva cerrada en la que todos sus puntos están a la misma distancia de su centro. Es el conjunto de todos los puntos del plano que equidistan de un mismo punto llamado centro de la circunferencia. Bueno, el punto no pertenece a la circunferencia. La circunferencia se nombra con la letra del centro y un radio. Bueno, la circunferencia tiene varios elementos, pero lo más importantes son el centro, el radio, el diámetro y el arco. Bueno, el centro es definido como el punto fijo que se ubica en el interior de la circunferencia. Bueno, este punto es equidistan a cualquier punto en la circunferencia. El radio de una circunferencia, bueno, es la distancia constante desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia.
El radio es generalmente representado con la letra R. El diámetro es un segmento de línea que une a dos puntos en la circunferencia que pasa a través del centro. Bueno, el diámetro también es definido como una cuerda que pasa a través del centro y su longitud del diámetro es exactamente el doble de la longitud del radio. Bueno, el arco es definido como una porción de la circunferencia. El arco es limitado por dos puntos en la circunferencia. Tenemos la siguiente fórmula de ecuación canónica. Bueno, en esta fórmula es x menos h, que h tendría que ser un valor numérico, pero la representaremos con una variable, que esa variable la va a representar la letra h, multiplicado por 2, más y menos k, que también como k tendría que ser representado por un valor numérico, pero en este caso lo vamos a representar con una variable y su variable va a ser la letra k, multiplicado por 2, que nos daría igual al radio de la circunferencia. Bueno, este centro se conoce por los números que suplantan esta variable. Bueno, como pueden ver, ya tenemos la circunferencia. Vamos a ubicar el centro y vamos a ubicarlo lo que es el punto de referencia para valor de h y para valor de k. Que el valor de h sería el eje X, que sería 2, positivo 2, y para el K sería el eje Y, que sería negativo menos 3. Bueno, entonces nosotros utilizamos para encontrar la variable 4. En este eje nos vamos verticalmente, perdón, en la variable h, perdón. En este eje nos vamos verticalmente desde el centro hasta el número que necesitamos, que en este caso sería positivo 2. Bueno, que está en el eje X y que suplanta la variable de la letra H. Bueno, para encontrar la variable bien, nosotros nos vamos horizontalmente a encontrar el número negativo, que es negativo menos 3. Bueno, ahí está negativo menos 3. Bueno, y ese negativo 3 suplanta lo que es la variable para la letra K. Bueno, entonces, como les expliqué, aquí tenemos los datos, que es x igual a 2, que y y igual a menos 3, y suplantamos en la ecuación, que como les dije, que x menos h tendría que ser un valor numérico, pero en este caso estará representado por una variable con la letra h multiplicado por 2, más y menos k, que también tendría que ser un valor numérico, pero en este caso lo vamos a representar con una variable que sería la letra k por 2, que igual nos daría el radio de la circunferencia. Y bueno, entonces volvemos a copiar nuestra ecuación para k. Entonces tenemos x menos 2 por 2 más y más 3, que en este caso, como pueden ver, está positivo, pero acá está negativo. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, aquí hacemos una conjugación de negativo por positivo, nos da positivo, entonces por eso se coloca lo que es el positivo 3 multiplicado por 2. Bueno, y ahora suplantamos lo que es el radio. Bueno, para suplantar el radio nosotros ubicaremos en el centro y contamos a un lado la circunferencia, que en esto sería 1, 2, 3, 4, que bueno, sería 4, pero para dejarlo solo utilizaremos lo que es la raíz cuadrada para eliminar los cuadrados de ambos lados, así nos queda la ecuación. Los dejo con mi siguiente compañera. Bueno, buenos días, licenciada. Mi nombre es Erika Vanessa Leiva. A mí me toca hablar del tema elipses. Un elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias o dos puntos fijos, focos, es constante. El elipse es como la intersección, o sea, de una superficie cónica con un plano de tal manera que la inclinación del plano no supere la inclinación de la recta generatriz del cono, consiguiendo así que la intersección sea una curva simple y cerrada.
También el elixir tiene sus elementos. Como número 1 tenemos los focos o puntos fijos, que son los F1 y F2. También tenemos el eje focal, que es de la recta que pasa por los focos, o sea, esta. También el eje secundario, que esta es la mediatriz del segmento FF, o sea, esta de acá. También tenemos el centro, que este es el punto de intersección de los ejes, o sea, este de acá es el centro. También tenemos lo que son los radiovectores, que estos son los segmentos que pasan desde PF, que van al punto de elixir a los focos PF y PF. También tenemos lo que es la distancia focal. Este es el segmento de longitud 12, es el valor de la semidistancia focal. También tenemos los vértices, que son los puntos de intersección del elixir con los ejes AA y BB. También tenemos el eje mayor, que este es el segmento de longitud 2A en el valor del semieje mayor. También tenemos el eje menor, que es el segmento de longitud 2B y B, que es el valor del semieje menor. También tenemos los ejes de simetría, que estas son las rectas que contiene al eje mayor o al eje menor. También tenemos el centro de simetría, que este coincide en el centro del elixir, o sea acá, que es el centro punto de intersección de los ejes de simetría. A continuación tenemos el siguiente ejercicio. Determine todos los elementos de la elixir. 9x al cuadrado más 25 y al cuadrado es igual a 225. O sea, en este ejercicio, nos dice que grafiquemos la elixir. La fórmula general para graficar el elixir es x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado, que es igual a 1. A siempre va a ir en X y B siempre va a ir en Y cuando grafiquemos. Entonces, o sea, esta fórmula no la podemos utilizar en este ejercicio porque prácticamente no tenemos los valores de A. Perdón, no tenemos el valor de A y B, o sea, ya dados. Entonces tenemos que sacarlos dividiendo cada uno de ellos entre 225. Tenemos 9x al cuadrado entre 225 más 25 y al cuadrado entre 225, que es igual a 225 entre 225. Entonces, 225 entre 9 nos queda 25 y este lo colocamos en raíz. Y solo copiamos x al cuadrado más 225 entre 25 nos queda raíz de 9 y solo copiamos y al cuadrado. Esto es igual, 225 entre 225 nos queda igual a 1. Entonces aquí solo copiamos x al cuadrado, raíz de 25 que nos da 5 y esta la elevamos al cuadrado. Más y al cuadrado, raíz de 9 que nos da 3 y esta también la elevamos al cuadrado. Es igual a 1. Entonces, ahora ya tenemos lo que es los valores de A y los valores y el valor de B. A que es igual a 5 y B que es igual a 3. Entonces aquí la incógnita sería el valor de C, que es el que vamos o sea, el valor que vamos a encontrar ahorita con esta fórmula, B al cuadrado, que es igual a al cuadrado menos C al cuadrado. Esta es la fórmula para sacar foco, o sea, el valor de C. Tenemos ya despejando la fórmula, C al cuadrado es igual a al cuadrado. Aquí B al cuadrado que está sumando a este lado pasa a restar. A al cuadrado menos B al cuadrado. C al cuadrado que es igual. El valor de A que es 5, este lo elevamos al cuadrado, menos el valor de B que es 3, lo elevamos al cuadrado. Entonces ya restando 25 menos 9, nos queda 16, colocamos raíz en ambos lados, en C y en 16, y es la raíz de 16 que nos da igual a 4. Entonces hoy ya tenemos el valor de C que es igual a 4. Entonces, ahora pasamos a lo que es, nos pide que grafiquemos la elixir.
o sea, acá ya tenemos los valores. Entonces, A nos dice que es 5. Como mencioné al principio, A siempre va a ir en lo que es el eje, en el eje X. Entonces, A es igual a 5. Esto va a ir acá en 5. Y dice también que B es igual a 3. Entonces, va a ir marcando acá en 3. También, ahora ya podemos trazar la elipse. Entonces, la elipse va a ir trazada desde 5, pasando por 3, por 5 en el siguiente extremo y por 3 de nuevo. Entonces, ahora necesitamos graficar lo que son los focos. Tenemos que C es igual a 4. Entonces, vamos a poner el punto en 4. Entonces, que este sería, o sea, el primer foco. Entonces, este va a ir desde 0 hasta 4. Y a ese le vamos a llamar foco 1. O sea, F1 también, que es lo mismo. También ahora vamos a colocar lo que es el foco 2, que este va de 0 hasta 4 también. Entonces, a ese le vamos a colocar foco 2 o F2. Y esto, y aquí ya quedaría marcado los focos que C es igual a 4, como pudieron ver, pusimos el punto en 4 y los graficamos solamente, y los dejo con mi compañero. Muy buen día, Lick. Mi nombre es Christopher Alexander Laos Arguete y mi código pues es 210464. A mí me tocó pues hablar sobre la hipérbola y pues, en este caso vamos a definir qué es y con un concepto tal vez un poco más detallado de lo que puede ser. Bueno, la hipérbola, pues, ¿qué es? Un lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias pues, se asemeja a otros dos fijos, en los cuales estos pues, se llaman focos y estos pues, son de forma constante. Ahora, otro concepto, pues la hipérbola es una sección cónica, una curva abierta de dos ramas que se podrá obtener al cortar un cono recto por un plano oblicuo al eje que impone simetría y con un ángulo más pequeño que el de la generatriz respecto del eje de revolución. Bueno, pero el hipérbola tiene tres elementos importantes para sacar una hipérbola, y es el foco, el vértice y pues la asíntota. El foco en geometría es el punto cuya distancia cualquiera de los dos a cualquiera de los de una curva se puede expresar en función racional y entera de las coordenadas de dichos puntos. Ahora el vértice, pues es el lugar donde se encuentran dos rectas, son cuando cruzan entre sí. Los ángulos se forman cuando se encuentran dos rectas. Esto pues se cruzan cuando llegan a un punto específico y se cruzan. A eso se le llama vértice. Y pues la asíntota, pues es una gráfica de una función a una recta, a la que se aproxima continuamente la gráfica de tal función. Es decir, que la distancia entre las dos tiende a ser cero a medida que se extiende indefinidamente o que ambas presentan un comportamiento asintótico. O sea, esto puede variar dependiendo pues el resultado o también la medida, porque también dependemos de lo que es la forma del ejercicio. Ahora, yo aquí les tengo un ejemplo de un ejercicio y en este caso pues vamos a sacar el foco, pero para esto tenemos que encontrar los valores de A y B y por ende vamos a pasar a decir que A al cuadrado va a ser 9 y B al cuadrado que es 16. Este es el ejercicio que vamos a hacer y esta es la fórmula que vamos a utilizar para sacar A al cuadrado y B al cuadrado. Para sacar los valores de A al cuadrado, pues ocupamos sacar la raíz cuadrada. En este caso, pues, ya que A es 3 y
B que es 4. ¿Por qué? Pues sacando la raíz cuadrada de 9, que pues es 3, porque 3 por 3 es 9, y 16, que 4 por 4 es 16. Pero también no tenemos que olvidar que también está el valor de C. Entonces, para esto vamos a utilizar una fórmula general que es a al cuadrado más b al cuadrado. Y esto pues nos va a dar el resultado de c al cuadrado. Bueno, a al cuadrado pues es 3, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a elevar al cuadrado. Hay de igual forma a b, que es 4. Entonces esto nos va a dar los mismos resultados que tuvimos desde un comienzo. Y lo siguiente que vamos a hacer pues va a ser sumarlos y vamos a sacar la raíz cuadrada. Y básicamente pues tendría el valor de C. Estos son los tres valores que tenemos de A, B y C. A que es 3, B que es 4 y C que es 5. Y al tener pues estos tres valores pues, se nos va a hacer mucho más fácil sacar lo que es la vértice. Por ejemplo, en vértice la fórmula es V igual a, entre paréntesis 0 más menos A. Y como ya poseemos el valor de A que es 3, únicamente lo que vamos a hacer va a ser reemplazar la A por el 3 y pues va a ser vértice igual a 0,3 y 0, menos 3. Esto pues esta sería vértice 1 y vértice 2 y por ende pues saldrían dos medidas. Ahora con la asíntota es diferente, ya que vamos a utilizar esta fórmula que es y es igual a mx. M pues es la pendiente que vamos a utilizar y M va a representar a más o menos A entre B. X siempre se va a mantener debido a que nosotros solo estamos buscando el valor de M. Bueno, Y es igual a más o menos, ponemos el valor de A que es 3 entre el valor de B que es 4. Que nos va a quedar como resultado 3 cuartos X. Y entonces estos dos valores los vamos a sacar en positivo y negativo que nos va a dar 3 cuartos X y negativo 3 cuartos X. Esta sería la asíntota. Y debido a que ya tenemos lo que es el foco, el vértice y la asíntota, ya podemos pues formular nuestra gráfica. ¿Cómo formulamos nuestra gráfica? Simple. Para saber la distancia que ocupamos en esta curva, ocupamos especificar este cuadrito. Este cuadrito lo sacamos con la asíntota, ya que ocupamos los valores de 3 cuartos, por ejemplo, de 3 negativo y 4, que esto es negativo 3 cuartos X. Entonces, por ende, tenemos que estar pendientes de que este punto de acá sea específico. Y lo mismo a este lado, va a ser 3 cuartos, negativo 3 cuartos, bueno, aquí abajo negativo 3 cuartos y arriba 3 cuartos. Ahora, para sacar esta curva lo que vamos a tener que hacer es ubicarnos como número 4, como distancia total hacia un lado, y pues el 5, pues como su distancia como profunda, lo más profundo que llega, y 3 como su punto medio de estas curvas. Lo mismo arriba, ya que pues tenemos el foco 1, el foco 2, vértice 1 y vértice 2, y estas líneas son los vértices. Y así es como les estaba explicando al comienzo casi, de que un vértice pues es cuando se encuentran entre otras. Por ejemplo, en este punto en específico, aquí pues se convirtió en un vértice debido a que en este preciso punto es donde pues se empezaron a dividir entre todos. Y esto básicamente sería todo. Muchas gracias.